Hola, 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 mi gente guapísima de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos un tema jugoso, picante, de esos que nos encantan, protagonizado por nada más y nada menos que Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar de un explota, así como lo oyen, un Can Yaman que dice basta de consuelo, y además una revelación amorosa impactante. Sí, lo que escuchan. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles a todos ustedes, los que me están viendo por primera vez, que se suscriban a este canal. Sí, justo ahí abajito. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas, las noticias más frescas y por supuesto, mucho drama. Y a los que ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, un actor que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y, seamos honestos, con ese atractivo irresistible. Lo hemos visto brillar en telenovelas turcas que han dado la vuelta al mundo, lo hemos visto posar en portadas de revistas, lo hemos visto convertirse en un verdadero ícono. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de galán? ¿Qué se esconde tras esa sonrisa encantadora? Pues bien, parece que Can Yaman ha llegado a un punto de inflexión en su vida, un momento en el que ha decidido decir basta a ciertas cosas y abrirse a nuevas oportunidades. Un punto de quiebre que ha estado gestándose por mucho tiempo, alimentado por las presiones de la fama, las expectativas del público y la constante necesidad de reinventarse en un mundo tan competitivo. Empecemos por ese explota. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman está cansado de las críticas, de los juicios, de las expectativas que se han creado a su alrededor. Está harto de que se le encasille en un determinado tipo de papel, de que se le juzgue por su vida personal y de que se le compare constantemente con otros actores. En resumen, está harto de tener que vivir a la altura de las expectativas de los demás. ¿Y saben qué? Bravo por él. Es admirable que una persona con su fama y su éxito tenga la valentía de decir basta, y de empezar a vivir su vida a su manera. Esta explosión no es un simple capricho de una estrella, sino una declaración de independencia, un grito de libertad artística y personal. Profundicemos en este explota. Imaginemos a Can Yaman, ese hombre que parece tenerlo todo, la fama, el éxito, la belleza, el reconocimiento mundial. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué siente realmente cuando lee los comentarios negativos en las redes sociales, cuando ve cómo se le juzga por sus decisiones personales, cuando se le compara con otros actores, como si fuera una simple mercancía en un mercado competitivo? Seguramente siente frustración, impotencia, la necesidad de ser comprendido y valorado por su verdadero talento, no solo por su físico. Y es que el mundo del espectáculo puede ser muy cruel. Las expectativas son altísimas, la presión es constante y la competencia es feroz. Los actores deben ser perfectos en todo momento, deben lucir impecables, actuar de manera convincente, ser simpáticos y agradables con la prensa, y mantener una imagen pública intachable. Pero, ¿qué pasa cuando un actor se cansa de fingir, cuando decide mostrar su verdadero yo, cuando se atreve a desafiar las normas establecidas? Pues corre el riesgo de ser criticado, juzgado e incluso cancelado. Pero también puede ganar el respeto y la admiración de aquellos que valoran la autenticidad y la valentía. Este explota no ha sido un simple arrebato, sino el resultado de una reflexión profunda sobre su carrera y su vida personal. Can Yaman ha llegado a la conclusión de que necesita un cambio, de que necesita explorar nuevos caminos y de que necesita liberarse de las ataduras que le impiden ser feliz. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Pues parece que el actor está dispuesto a asumir nuevos desafíos profesionales, a participar en proyectos más arriesgados y a trabajar con directores que le permitan mostrar su verdadero potencial. Además, también está decidido a proteger su vida privada y a no permitir que los medios de comunicación la invadan constantemente. Se rumorea que está explorando guiones fuera del género romántico, buscando personajes complejos y desafiantes que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Incluso se habla de que está considerando incursionar en el cine de autor, un terreno que le permitiría experimentar y expresarse de una manera más libre y personal.
Pero la cosa no queda ahí, ¿por qué? Ahora vamos a hablar de ese basta de Consuelo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, según algunos rumores, Can Yaman se siente frustrado por la imagen que se ha proyectado de él como un simple galán, como un hombre que solo se preocupa por su apariencia física y por conquistar mujeres. Está cansado de que se le vea como un objeto de deseo y no como un ser humano con sentimientos, con inquietudes y con aspiraciones. Y en cierto modo podemos entenderlo. Es injusto que se le juzgue por su apariencia física y que se le niegue la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad. Este basta de Consuelo también se relaciona con su vida amorosa. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de su carrera, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a buen término. Según algunos rumores, el actor se siente decepcionado por el amor y ha perdido la fe en encontrar a la persona adecuada. Quizás las relaciones pasadas han sido empañadas por la constante vigilancia de los medios, por los rumores y las especulaciones que han dificultado la construcción de una relación auténtica y duradera. El peso de la fama puede ser un obstáculo considerable en el camino hacia el amor. Sin embargo, no todo está perdido porque parece que una nueva luz ha iluminado su corazón. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa del vídeo, la revelación amorosa impactante. Prepárense porque esto es de infarto. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman está saliendo con una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Sí, lo que escuchan. No es una actriz, no es una modelo, no es una influencer. Es una persona normal, una mujer que le ha conquistado con su inteligencia, su sentido del humor y su sencillez. Aparentemente se conocieron de manera casual y desde el primer momento hubo una conexión especial entre ellos. Se dice que fue en una librería, mientras ambos buscaban un libro de poesía turca. Un encuentro fortuito que podría cambiar el rumbo de la vida amorosa del actor. Esta relación ha pillado a todos por sorpresa, ya que nadie se esperaba que Can Yaman se fijara en una persona que no forma parte de su entorno profesional. Sin embargo, parece que el actor está muy ilusionado con esta nueva relación y que está dispuesto a hacer todo lo posible para que funcione. De hecho, algunos dicen que esta mujer le ha devuelto la fe en el amor y que le ha ayudado a superar sus decepciones pasadas. Se rumorea que ella es una profesora de literatura, una mujer inteligente y sensible que le ha mostrado un mundo diferente al que está acostumbrado. Un mundo donde la autenticidad y la sencillez son los valores más importantes. Por supuesto, de momento no hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su representante. Pero como saben, donde el río suena, agua lleva. Y los rumores son cada vez más fuertes. Además, algunas fotos que han aparecido en las redes sociales parecen confirmar esta relación. En estas fotos se puede ver a Can Yaman en actitud cariñosa con una mujer que no es conocida por el público. Fotos robadas por paparazzi que han estado siguiendo al actor de cerca, buscando la confirmación visual de esta relación secreta. Si esta relación se confirma, sería una gran noticia para Can Yaman. Después de tantos desengaños amorosos, se merece encontrar a una persona que le quiera por quien es y no por su fama o su dinero. Además, esta relación podría ayudarle a mantener los pies en la tierra y a no dejarse llevar por los excesos del mundo del espectáculo. Una relación que podría ofrecerle estabilidad, paz y la oportunidad de construir un futuro juntos, lejos de los reflectores y las presiones de la fama. En definitiva, Can Yaman está viviendo un momento de cambios y de transformación. Ha decidido decir basta a las críticas, a los juicios y a las expectativas de los demás. Está dispuesto a asumir nuevos desafíos profesionales y a proteger su vida privada. Y además parece que ha encontrado el amor en una persona inesperada. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Una etapa que promete ser emocionante, desafiante y llena de nuevas oportunidades. Y ahora, para resumir todo lo que hemos hablado en este vídeo, hemos visto cómo Can Yaman está explotando contra las expectativas y críticas, buscando liberarse y mostrar su verdadero yo. También hemos hablado de su cansancio con la imagen de galán y su deseo de ser visto como un ser humano complejo. Y por supuesto, la gran revelación amorosa, su posible relación con una persona fuera del mundo del espectáculo, una noticia que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en su vida. Un giro inesperado que nos muestra la complejidad de la vida de un actor famoso y su búsqueda constante de la felicidad. Pero esto no termina aquí, amigos. Vamos a especular un poco, ¿les parece? Imaginemos cómo sería la vida de Can Yaman si esta relación prospera.
Se mudaría a una casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad. Aprendería a cocinar platos tradicionales turcos para sorprender a su nueva novia. La acompañaría a sus clases de literatura, disfrutando de la tranquilidad de un ambiente académico. O quizás ella se uniría a él en sus viajes de trabajo, conociendo el glamuroso mundo del espectáculo, pero sin dejarse deslumbrar por él. Las posibilidades son infinitas y nos invitan a soñar con un futuro feliz para el actor. Además, esta relación podría tener un impacto positivo en la carrera de Can Yaman. Al sentirse más seguro y estable en su vida personal, podría rendir mejor en su trabajo, asumir roles más desafiantes y mostrar su verdadero talento. Su nueva pareja podría ser su musa, su inspiración, la persona que le impulse a superar sus límites y a alcanzar nuevas metas. Pero también debemos ser realistas y reconocer que esta relación podría enfrentar algunos desafíos. La fama de Can Yaman podría ser difícil de manejar para su nueva pareja. La constante atención de los medios, los rumores y las especulaciones podrían poner a prueba su relación. Pero si ambos se aman de verdad y están dispuestos a luchar por su felicidad, podrán superar cualquier obstáculo. En definitiva, la vida de Can Yaman está llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Su explota, su basta de consuelo y su revelación amorosa nos muestran a un hombre que busca la autenticidad, la libertad y el amor verdadero. Un hombre que está dispuesto a desafiar las normas establecidas y a vivir su vida a su manera. Y nosotros, sus fans, le apoyamos en su búsqueda y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al rebelarse contra las expectativas? ¿Les gusta la idea de que esté saliendo con una persona que no es famosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leeré todos y responderé a los que pueda. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Sí, justo ahí abajito. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre les traigo el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas, las noticias más frescas y por supuesto, mucho drama. Hasta la próxima, mi gente guapísima. Los quiero.